Ahora contaremos la historia de un caballero que descubrió que la verdadera batalla no estaba en la frontera del imperio, sino en la frontera del corazón. Un soldado romano que aprendió que la mitad de un manto puede abrigar a un mundo entero. Lo llamaron Martín, y en la Galia Fría del siglo IV, su nombre empezó a sonar como suenan las brasas cuando alguien las aviva con cuidado. Nació lejos de la gloria, hijo de un veterano del ejército, en tiempos de imperios cansados y caminos interminables. Creció viendo pasar columnas de legionarios, escuchando el hierro de las armaduras, el latido de tambores que marcaban paso y obediencia. Era niño y ya presintió otra música. Había oído hablar de Cristo por labios pobres y sin entenderlo todo, se enamoró de esa sencillez que llama hermanos a los desconocidos y considera tesoro a los despreciados. Cuando la ley lo reclamó para el servicio de armas, no discutió su destino. Tomó el caballo, ciñó la espada, vistió el manto rojo y guardó en el pecho un deseo distinto: parecerse al que no vino a ser servido, sino a servir. El campamento militar le enseñó disciplina. A la hora señalada, montar guardia. Al toque de corneta, avanzar. A la orden, proteger. A la tentación, resistir. No era un místico distraído. Era un soldado atento, con la mirada limpia de quien no confunde valor con brutalidad. De noche, mientras el viento peinaba las tiendas, escuchaba, a lo lejos, el murmullo de pequeñas comunidades cristianas que rezaban en secreto. Habían pasado persecuciones y recelos, pero la esperanza seguía viva, como fuego que se niega a morir. Aquella llama le parecía más real que el brillo de los metales. El invierno llegó temprano aquel año. La Galia se cubrió de una capa de hielo que crujía bajo los cascos. Las murallas de Amiens, heladas, devolvían el viento como cuchillos. Martín cabalgaba con los suyos, apretando la capa contra el pecho, cuando vio junto a una puerta a un hombre desnudo, temblando hasta dolerle los huesos. No había comerciantes a mano, no había ropas a la venta, no había tiempo para debates. El mendigo extendió una mano que pedía auxilio, con la urgencia de las cosas que no pueden esperar. Nadie se detuvo. Él sí. Tiró de las riendas, bajó del caballo, desenvainó la espada, y no para herir. Con un corte limpio partió su propio manto en dos. Una mitad volvió a sus hombros, la otra cubrió al pobre. El gesto, sencillo y tremendo, dibujó en el aire una verdad antigua. La caridad divide para multiplicar. El mendigo dejó de tiritar. El viento siguió siendo viento, pero algo se calentó en la ciudad helada. La mirada de los que vieron y se quedaron sin excusas. Esa noche, el campamento olía a humo y a sopa. Martín se arropó con media capa y durmió como duermen los que han encontrado su camino. Y soñó. En el sueño, el cielo no fue estruendo. Fue una habitación humilde donde Cristo mismo aparecía vestido con la media capa que él había regalado. Los ángeles lo miraban con ternura, y él dijo algo que atravesó siglos. Martín, que aún no está bautizado, me cubrió con su manto. La frase era un abrazo. Al despertar, la media capa ya no era tela, era sacramento de una vocación. A la mañana siguiente, la luz tuvo otro peso. Martín, que ya había sido catecúmeno por deseo, pidió el bautismo con la urgencia de quien ha visto de cerca la verdad. No buscó premios, buscó pertenecer. El agua resbaló sobre su frente, como si lavara el polvo de todos sus caminos. Herido dulcemente por ese encuentro, comprendió que su espada no debía alzarse contra ningún hombre. Su guerra sería otra: pelear contra la injusticia que deja al hermano desnudo, contra la tibieza que aplaude sin ayudar, contra el miedo que paraliza la misericordia. No fue imprudente ni fanático, no arrancó sus insignias con desprecio. Entendió que todo tiene un tiempo. Cuando los suyos se preparaban para una campaña, él pidió al general servir sin herir.
Soy soldado de Cristo. No me es lícito combatir. No era deserción, era obediencia a una lealtad mayor. Hubo quien lo acusó de cobardía. Él respondió con una apuesta. Llévenme desarmado al frente. Pónganme solo entre los enemigos. Conocerán si digo la verdad. Dios le ahorró la escena. La batalla no llegó. Lo que sí llegó fue la oportunidad de salir del ejército en paz, con la frente en alto y el corazón libre. Entonces comenzó otro tipo de marcha. Ya no a paso de tropa, sino al ritmo de un peregrino que busca maestros. Encontró a hombres de Dios que le enseñaron a respirar la Escritura como pan de cada día. Aprendió que la caridad no se improvisa, se entrena. Que la oración no es fuga, es taller. Que el trabajo de las manos endereza el pensamiento y que el silencio no es vacío, es escucha. Su valentía se volvió mansedumbre, su fuerza, servicio. Volvía una y otra vez a aquella escena de Amiens. La estudiaba por dentro, como un artesano que repasa su obra hasta entenderla. ¿Por qué ese mendigo? ¿Por qué ese frío? ¿Por qué esa espada, ese corte, ese manto? Comprendió que Dios había elegido, en su oficio de soldado, la herramienta con la que él podía amar, cortar para compartir, no para herir. Y desde entonces, cada herramienta que le confiaron, una pala en el huerto, un libro en la mesa, una lámpara en la noche, se convirtió en instrumento de misericordia. Su fama, sin que él la buscara, empezó a viajar más rápido que sus pasos. En aldeas y ciudades, la gente repetía el rumor del manto y del sueño. Algunos lo admiraban como si fuera héroe. A él le incomodaba la palabra. Prefería que lo llamaran hermano. Si quieres honrar a Cristo, decía, cúbrelo en el que tiembla a tu puerta. No organizaba campañas grandilocuentes. Encendía pequeñas hogueras de bien. Repartir pan hoy, visitar a un enfermo mañana, defender a un esclavo pasado mañana, reconciliar a dos vecinos antes del domingo. Su estrategia era la constancia. Las fronteras del imperio se deshacían en conflictos. Bandas saqueaban aldeas, campesinos huían con lo puesto. Niños se quedaban sin abrigo y sin nombre. Martín no llevaba tropas, llevaba compasión. A veces bastaba su sola presencia para desarmar una pelea. Otras, hacía falta ofrecer la propia capa otra vez, la propia comida, el propio tiempo. Siempre, aquello que tenía, su escucha. Tenía el raro don de mirar a los ojos y no juzgar. Los que venían con rabia descubrían, sin saber cómo, que lo que de verdad traían era hambre de abrazo. En los inviernos siguientes, cuando volvía el frío, el recuerdo de Amiens se hacía especialmente vivo. Algunos pobres buscaban su casa porque corría la voz de que allí nunca faltaba una sopa caliente. Él, que había sido soldado, organizaba como general la logística de la caridad. ¿Quién amasa el pan? ¿Quién enciende el fuego? ¿Quién sale a buscar a los que no se acercan por vergüenza? Le preocupaban los últimos de la fila, ancianos sin familia, mujeres solas, extranjeros a los que nadie llamaba por su nombre. Tenía una manera alegre de resolver lo imposible. Divide el manto, decía, como código para recordar que compartir es multiplicar. A los que le preguntaban por su sueño con Cristo, les devolvía otra pregunta. ¿A qué mendigo no le falta manto hoy? Y entonces su enseñanza se volvía escuela. Aprendan a mirar. Miren la ciudad. Miren la aldea. Miren su propia casa. ¿Quién tiembla a su lado? ¿Quién necesita media capa, media hora, media porción? La mística del manto no era una reliquia, era un método pastoral. La mitad que te queda alcanza si tu corazón se ensancha. Y, si te da miedo quedarte con menos, recuerda la sonrisa del pobre cubierto. Ahí está el interés más alto. Los jefes militares que lo conocieron se extrañaban de la paz que llevaba dentro. No añoraba el caballo, el desfile, el brillo de la espada. Él respondía que había cambiado de montura.
ahora cabalgaba sobre la voluntad propia, que a veces es bestia más indomable. Y sonreía con humor de santo al contar que su espada seguía en su cinto, pero que solo servía para cortar mantos en dos, símbolo que repetía, sin cansarse, cada vez que alguien llegaba con el corazón congelado por el egoísmo. Su oración fue haciéndose más sencilla. Al principio pedía muchas cosas, luego empezó a pedir pocas. Al final, casi no pedía, agradecía. Por la media capa, por el pobre que lo miró como nadie lo había mirado, por el sueño que confirmó su fe, por la valentía de salir del ejército sin odio, por los maestros que lo habían hecho crecer, por cada oportunidad de volver a cortar su manto interior cuando el egoísmo insistía en coserlo entero para sí. En esa escuela aprendió una regla que jamás olvidó. Quien reza de verdad sale mejor de la oración para amar mejor en la calle. Había en él un brillo particular cuando hablaba de libertad. No la confundía con capricho. Libertad era tener el corazón tan ligero que siempre te sobre media capa para alguien. Por eso animaba a los jóvenes a no vender el alma por una túnica completa. No teman perder, decía. La mitad que compartes te calienta más que el manto entero bien cerrado. Los viejos asentían. Sabían que el frío más duro es el de los que se guardan todo. Una tarde, cruzando un bosque, encontró a unos hombres arrastrando a un prisionero. Pedían recompensa. Él ofreció su manto a cambio de la libertad. Se rieron. Entonces ofreció su caballo y su bolsa, y el prisionero fue liberado. Caminó a pie el resto del camino con una alegría que no cabía en su pecho. Esa noche soñó que Cristo le devolvía el caballo. Al despertar, seguía sin montura. Y se rió. El sueño lo había entendido. Dios no siempre te devuelve lo mismo. Te devuelve el doble en gracia. A veces quienes lo habían visto en el ejército se acercaban con dudas. ¿De verdad puede un soldado volverse hombre de paz? ¿De verdad es posible pasar de obedecer órdenes a obedecer al amor? Él no se escandalizaba de las preguntas. Les contaba su historia sin adornos. El frío de Amiens, el corte en la tela, el calor en el alma, el sueño con Cristo, el agua en la frente, la renuncia a la violencia, la fidelidad a una disciplina nueva. Les decía que la paz no es un don para gente blanda, sino para gente valiente. Y que, si Dios había tomado su espada para volver la herramienta de caridad, podía hacer lo mismo con sus vidas, transformar su oficio en servicio. Todo esto ocurría mientras el mundo cambiaba de piel. El imperio se dividía, los pueblos se mezclaban, las certezas se volvían barro. En medio de esa confusión, la historia de un soldado y un mendigo se propagó como estandarte nuevo. Rojo del manto, dorado de caridad, gris del invierno. Por eso empezaron a representarlo a caballo, deteniendo el paso para cubrir a quien tiembla. La imagen, más que cuadro, era catequesis. Si vas rápido, frena. Si estás abrigado, comparte. Si llevas espada, aprende a usarla para amar. Si hoy una parte de tu vida te parece helada como aquellos muros, busca tu manto. Tal vez no sea de lana, quizás sea tu tiempo, tu paciencia, tu perdón, tu talento, tu recurso. Córtalo en dos. No necesitas saber latín ni estrategia militar para empezar. Solo mirar con honestidad y bajar del caballo de tu prisa. No esperes el sueño para decidir. El sueño vendrá después, como confirmación. Y si te preguntas si te alcanzará la mitad, recuerda la aritmética de Dios, donde el amor se divide, se multiplica. Al caer la tarde, cuando el viento arrecia, imagina aquel momento otra vez. Un hombre tiritando, un soldado que detiene el caballo, una espada que corta para dar vida, un manto que ahora es dos, una ciudad helada que descubre un calor que no conocía. El episodio no terminó allí. Sigue ocurriendo cada vez que alguien, como Martín, elige partir lo suyo para que otro viva.
Quizá tu Amiens esté a la vuelta de tu casa, en la oficina, en la escuela, en la calle que recorres sin mirar. Quizá hoy mismo el mendigo que espera sea alguien que conoces por nombre. Si te cuesta dar, repite en voz baja la oración que él aprendió en su sueño. Señor, vísteme contigo para vestir a los tuyos. Y sal, que el manto no se quede plegado en un cajón. La noche es fría, sí, pero hay brasas encendidas en muchos corazones. Basta un corte generoso para que vuelva a asir y arder la esperanza. Y cuando la hagas, no te sorprendas si, al dormir, sientes que alguien te cubre a ti. Así responde siempre el amor. Y el gesto de la media capa no se quedó en un invierno. Se volvió camino. Aquel soldado que cortó para compartir empezó a aprender a cortar también su tiempo, sus comodidades, sus planes. Buscó maestros y la providencia lo condujo a un pastor sabio de su tiempo, un obispo firme y cordial que le enseñó a beber la escritura como quien bebe agua en medio de la marcha. Allí entendió que la caridad tiene raíces y que la raíz es Cristo. Martín descubrió la vida monástica como quien encuentra una casa que ya soñaba. Un puñado de hermanos, una regla sobria, trabajo del campo, oración en común, libros copiados a mano con paciencia de artesano. No eran eruditos de salón, eran hombres que sabían cuándo podar la viña, cuándo sembrar el trigo y cuándo callar para escuchar. La pobreza no era ideología, era libertad. Si nada te sobra, todo lo compartes mejor. La media capa seguía enseñándole a vivir. La fama de su bondad creció sin permiso. Gentes de aldeas y ciudades venían a buscar consejo, consuelo, cura. Él tocaba heridas, imponía manos, levantaba al caído como quien endereza un árbol joven con 2 estacas. A veces la vida regresaba al cuerpo de un niño, otras la fiebre bajaba, otras el dolor aprendía a ceder ante la paciencia. El milagro no era espectáculo, era el cariño de Dios hecho oficio. Llegó un día en que el pueblo de una ciudad a la orilla de un gran río decidió que aquel hombre debía ser su obispo. Él, que aspiraba a seguir barriendo el claustro en paz, se escondió en un rincón de zarzas para evitar el nombramiento. Pero la historia, que conoce bien el humor de Dios, hizo que una oca lo delatara con graznidos incesantes. Lo hallaron. Lo llevaron casi en andas entre risas y lágrimas. Y él, con el rubor en el rostro de los que no se creen dignos, aceptó por obediencia, no por ambición. Desde entonces, el pastor vestía como antes, túnica sencilla, capa gastada, sandalias para no olvidar el polvo del camino. El palacio episcopal se volvió casa abierta. El primer gesto al amanecer no era revisar papeles, era salir a visitar a los pobres. Sabía sus nombres, sus enfermedades, sus duelos. Pedía por ellos, pero también por sus causas. En el patio, cada día, la olla humeaba sin preguntar credenciales. Y en los pasillos, la gente aprendía que la autoridad cristiana huele menos a incienso y más a pan caliente. No se contentó con lo urbano. El campo estaba lleno de altares viejos, de miedos heredados, de dioses de madera que prometían lluvias y dejaban sequías en el alma. Martín no llegó con desprecio, llegó con paciencia. Entraba a las aldeas, curaba enfermos, escuchaba historias, reconciliaba vecinos. Y entonces, cuando los corazones ya se habían calentado, invitaba a derribar el tronco de la superstición y a levantar una cruz. Un día, los lugareños quisieron ponerlo a prueba. Cortaron un pino para que cayera sobre él. Martín trazó la señal de la cruz y el árbol, obediente, giró y cayó hacia el otro lado. Los hombres, sorprendidos, dejaron caer también sus miedos. A partir de allí, los bosques cambiaron de santuario. No fue un obispo de escritorio. Dormía poco, viajaba mucho. Levantó junto al río un lugar de silencio para quienes deseaban seguir a Cristo más de cerca. Celdas sencillas talladas en la roca,
oración al amanecer, trabajo a media mañana, estudio por la tarde, canto al anochecer. Allí formó pastores, misioneros, lectores de almas. La ciudad, mientras tanto, florecía al ritmo de su bastón, que golpeaba las piedras como metrónomo de misericordia. No todos se alegraron. Algunos poderosos preferían un obispo que bendijera banquetes y guardara silencio ante injusticias. Martín los visitaba igual, pero no se vendía. En una ocasión, la autoridad de turno lo invitó a la mesa y le ofreció el lugar de honor. Él, con cortesía, eligió sentarse junto a un pobre, y la sala supo en un instante dónde está la verdadera cabecera. En otra, intercedió por perseguidos y por acusados de errores graves, suplicando que no se derramara sangre en nombre de la verdad. No siempre fue escuchado. Lloró. La caridad no anula la firmeza, pero tampoco la venganza. La media capa siguió multiplicándose en historias. Una madre trajo a su hijo sin vida, y al contacto con la oración de Martín, la casa entera respiró como si hubiera abierto una ventana. Un campesino, atado por el rencor, se fue ligero después de escuchar 2 palabras dichas a la medida de su herida. Un comerciante que engañaba en la balanza aprendió a equilibrar pesos y conciencia. Un soldado en retiro comprendió que la valentía que tenía para el combate ahora estaba llamada a custodiar a los débiles. Esa era la geometría del manto: cubrir huecos distintos con la misma tela. Su sencillez enseñaba más que 1000 cartas. Iba por la ciudad con la bolsa vacía porque sabía que se llenaría en el primer encuentro. Si alguien lo ofendía, respondía con un regalo. Si alguien lo alababa, cambiaba de tema. Si los pobres no acudían, los buscaba. Si los ricos venían con manos llenas, les hablaba de justicia, que es la caridad bien hecha. Su anillo de obispo brillaba poco, su sonrisa, mucho. Cierta tarde, regresó a la casa de su infancia interior, aquella en la que la mitad de un manto fue escuela. Reunió a sus clérigos y, mirándolos con cariño, les dijo lo que siempre había querido enseñar. El evangelio no se predica solo con voz, se predica con la capa. Hubo quien no entendió. Entonces explicó: si te sobra algo, divídelo. Si te falta algo, pídelo con humildad. Si te hieren, perdona. Si te aplauden, baja la cabeza. Si te cansas, descansa para volver a amar. Nadie tomó notas. Todos guardaron esas líneas en la memoria que no se borra. Sus días estaban llenos, pero no eran apresurados. De noche, el obispo volvía a ser monje. Rezaba como quien respira. A veces se quedaba mirando la llama de una lámpara y recordaba el sueño de aquel invierno. Cristo vestido con su media capa. Le parecía escuchar aún aquellas palabras, y entonces pedía una sola cosa: seguir encontrándolo en los que tiritan. Si alguna vez la responsabilidad lo agobiaba, caminaba a la orilla del río, respiraba el vaho frío y dejaba que el agua le enseñara el secreto. Fluir sin ruido, llevar vida a todas partes, seguir siempre hacia adelante. Hay tradiciones que cuentan que un fragmento de su capa se convirtió en reliquia querida, guardada por gentes humildes y por reyes, y que allí donde reposaba aquel trozo de tela, la gente aprendía a rezar. A ese lugar pequeño que protegía la capa lo llamaron capilla, y al que la custodiaba, capellán. Un lenguaje nuevo nació de una tela partida. Palabras que aún hoy usamos y que recuerdan, sin que lo sepamos, la fuerza de un gesto sencillo. No faltaron los días de contradicción. Hubo envidias, murmuraciones, malentendidos. Hubo falsos profetas y discusiones teológicas que amenazaban con romper la unidad. Martín iba y venía como albañil paciente, juntando ladrillos rotos con la mezcla de la humildad y de la claridad. Nunca negoció lo esencial, jamás sacrificó la caridad. En una asamblea áspera, donde muchos querían condenar, él pidió una pausa para orar. Volvieron a sentarse
y sin entender por qué, la dureza había perdido filo. El obispo con media capa seguía haciendo su trabajo. Su vejez fue luminosa. Las arrugas en el rostro parecían caminos por donde Dios había pasado muchas veces. Seguía visitando parroquias lejanas, aun cuando las piernas pedían tregua. En un viaje pastoral, rodeado por gente sencilla entre viñedos, sintió que el cuerpo se le iba apagando como se apaga una vela al final de la noche. Se recostó, pidió que no se lo privara de la compañía de los pobres y se despidió con serenidad. No quiso morir en la ciudad para no entristecer a su gente. Eligió un lugar de paso, como corresponde a los peregrinos. Sus hijos en la fe lo llevaron en barca por el río, entre cantos y lágrimas. La ciudad lo recibió como recibe al que vuelve de la guerra de la misericordia, con gratitud. El pueblo, al recordarlo, no memorizó fechas, memorizó gestos. Cada invierno, cuando el viento corta, la gente le cuenta a los niños la historia del manto. Los jinetes aprenden a frenar, los comerciantes aprenden a pesar con justicia. Los soldados aprenden que su valor tiene sentido cuando cuida la vida. Los mendigos encuentran un nombre que los dignifica. Los caminantes, una oración breve para la ruta. San Martín, enséñame a dividir lo mío. Y sucede algo curioso. En barrios de muchas ciudades, su imagen a caballo junto al pobre se ha vuelto escuela para la jornada. Quien la tiene cerca de su mostrador aprende a vender sin mentir y a pagar a tiempo. Quien la coloca en su casa aprende a no dejar que nadie cene sin compañía. Quien la guarda en su billetera recuerda que el dinero es manto, no ídolo. Nada mágico, puro evangelio vestido de rojo y compartido en dos. Si hoy te ataca la tentación de conservar entero tu manto, vuelve a ese camino helado donde dos hombres se encontraron, uno con capa, otro con frío. Repite despacio la lección con tus propias cosas. Divide tu tiempo, comparte tu mesa, parte tu atención, reparte tus talentos. Y cuando temas no alcanzar, escucha la vieja aritmética del cielo. El amor que se divide se multiplica. Si te cuesta, levanta la vista y míralo sobre el caballo, deteniendo el paso por ti. No te pedirá todo a la vez. Te pedirá media capa hoy y mañana quizá la otra mitad. Y descubrirás que, al final, serás tú quien queda abrigado. La historia sigue. Cada vez que una ciudad aprende a cubrir a quien tiembla, cada vez que una empresa decide ser justa, cada vez que un obispo se pone sandalias para visitar a su gente, cada vez que un joven guarda la espada y toma la escoba, el sueño de aquella noche vuelve a cumplirse. Cristo se deja vestir con nuestras medias capas, y la nieve, aunque siga cayendo, ya no muerde igual, porque hay brasas encendidas, porque alguien, como Martín, ha elegido volver a cortar.